Let's see what's happening. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a una noche histórica. Histórica, ¿por qué? Porque este es la primera capacitación en español en el Distrito 33. Y esta noche tenemos a un gran Toastmaster que nos va a dar el honor de ser el primer presentador en español en la historia del Distrito 33. Mi nombre es Andy Alas. Yo soy director de área aquí en California. Yo vivo aquí por el Parque Nacional de Yosemite y he tenido el placer de ser presidente del club aquí en California y director de área en California. Pero un gran honor para mí ha sido ser presidente de un club en México. Avanzados Evolución es un club de la Ciudad de México. Y teniendo esa oportunidad, he conocido a grandes Toastmasters que nunca en mi vida los hubiera conocido aquí en Oakhurst. Pero gracias a este milagro de Zoom, puedo conocer a grandes Toastmasters como nuestro amigo David. David es director de división en la Ciudad de México. Ha sido presidente de varios clubes y tiene una mansión llena de trofeos de sus concursos que ha tenido. Ahí ha ganado muchos concursos. Y entonces tenemos el placer de tenerlo aquí esta noche. Por favor, quiero un gran aplauso para el primer presentador en español en la historia del Distrito 33, David Castrejón. Gracias, querido Andy, estimado amigo. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Debbie, gracias. Beth, Yawa, Rob, bienvenidos a esta charla sobre los discursos humorísticos en español. Para mí es un placer estar en esta ocasión aquí en el Distrito 33. I'm going beyond my limits, so fortunately this speech will be in Spanish, good for me, and an opportunity area to all of us. You have a friend here in Mexico City. Muchas gracias. Durante la charla podemos hacerla interactiva. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, la podremos resolver sobre la marcha. De lo que va a tratar esta plática es sobre los concursos humorísticos, de oratoria humorística. ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuál es el desarrollo general de concurso? ¿Y a qué situaciones nos podemos enfrentar durante el concurso? Lo primero, la pregunta obligada. ¿Alguien de aquí ya ha participado en un concurso humorístico previamente, en inglés o en español? Roberto, amigo Roberto. ¿Alguien más? Have you ever participated in a humorous contest before, in English or in Spanish? Bueno, solo Roberto. Debo confesar, también Debbie. Muy bien. Algo importante es que, de acuerdo al reglamento de concursos de Toastmasters, este es un concurso optativo. Como saben, el International Speech Contest, que es el concurso más importante, este se realiza cada año en todos los distritos, en todas las regiones, en todos los clubes del mundo. Sin embargo, cada año el distrito elige qué concursos optativos se pueden desarrollar, entre los cuales está el concurso de relatos fantásticos, el concurso de Table Topics, el concurso de evaluación y, como es en este caso, el concurso de discursos humorísticos. ¿Quién define esto? Esto es una decisión del distrito. Entonces, comenzando con el tema de la normatividad, las reglas principales de este concurso, comenzamos con que a nivel distrito esto es decidido y regulado especialmente por nuestra director de calidad del distrito, the Quality Director of the District 33. In this case, Debbie. Debbie es la autoridad máxima dentro del concurso que se va a realizar en el distrito. You are the superior authority here. So, si tenemos algún problema de interpretación, de cuestión, de laguna en el reglamento, finalmente esto es resuelto en última instancia por el director de calidad del distrito, que en este caso es Debbie. Entonces vamos a comenzar. El reglamento
como saben, tenemos un reglamento en inglés, que es la versión oficial, y una traducción al español que realiza la sede. Aquí es importante señalar que prevalece la versión en inglés sobre la versión en español, porque hay algunos errores de traducción que ocasionalmente podríamos encontrar en los reglamentos que son traducidos a otros idiomas. En el caso de este concurso y específicamente de este reglamento, sí existen algunos errores de traducción al español. Entonces, podemos tomar el reglamento en español como referencia para practicar español, ver el nombre que tienen los roles, los funcionarios, pero cualquier problema que haya respecto a la interpretación específica es recomendable y de acuerdo al reglamento, prevalece el reglamento en inglés. Más o menos se encuentran en las mismas páginas cada una de los artículos de las partes que componen el reglamento. Lo primero, en el concurso humorístico se siguen todas las reglas de la sección de reglas generales de este reglamento. Eso nos dice el reglamento de concursos. Es decir, que el concurso de oratoria humorística sigue en lo general al concurso del International Speech Contest, para el cual está diseñado la mayor parte del reglamento, con las siguientes excepciones: que el tema del concurso humorístico lo debe seleccionar el concursante y que el orador debe evitar usar lenguaje, anécdotas y material potencialmente ofensivo. El discurso debe ser de naturaleza temática, es decir, que debe haber un tema, no ser una secuencia de chistes o de frases inconexas. Debe tener inicio, desarrollo y conclusión. Y no debe ser un monólogo como lo que conocemos normalmente como stand-up, que el stand-up puede ser temático, puede no ser temático, pero normalmente no tiene esta estructura de apertura, desarrollo y conclusión que tienen todos los discursos que aprendemos en Toastmasters de acuerdo a la estructura. Entonces, en general, esto sintetiza las reglas que sigue el concurso. Es temático, es un tema libre que elige el orador. El tiempo es de 5 a 7 minutos. De acuerdo al reglamento, no se requiere nivel mínimo para participar. Es decir, que puede participar cualquier socio de Toastmasters que haya pagado, que se encuentre vigente y en good standing con la sede. No se requiere, como en el International Speech Contest, tener un nivel mínimo como nivel 2 de Pathways o comunicador competente proyecto 6. El concurso, tengo entendido, va a ser en formato virtual, seguramente va a realizarse a través de Zoom. El concurso llega al distrito. De acuerdo al reglamento, todos los concursos que organiza Toastmasters, incluso a nivel distrito, deben comenzar a nivel club, seguir al área hasta la división y terminar en nivel distrito, a excepción del International Speech Contest, que es el único concurso que sigue más allá del distrito. Las descalificaciones. Uno puede ser descalificado por elegibilidad, originalidad, referencia a otro concursante y por tiempo. De acuerdo a lo que me había comentado Andy, el concurso tendrá a nivel club, será en febrero, a nivel área será en marzo, a nivel división en abril y a nivel distrito en mayo. Aquí son unos números misteriosos, pero son los cargos. Tenía una presentación con esto, con imágenes, pero tuve un tema que se me borró antes de comenzar, así que se los voy a explicar. Bueno, en cuanto a originalidad, máximo 25% de citar, parafrasear o hacer referencia a materiales de otras personas. Cualquier cita, paráfrasis o material al que se haga referencia debe indicarse durante la presentación del discurso y no se debe hacer referencia a otros concursantes ni a discursos presentados en el mismo concurso. Y sobre todo, el discurso debe ser original. Entonces, aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre esto? Si tienen alguna pregunta, if you have any question, you can raise your hand here in the Zoom platform. Adelante, Andy. Sí, entonces no se necesitan los requisitos de un nivel de Pathways o dos, o segundo nivel. No, de acuerdo al reglamento, esto solo se requiere para el International Speech Contest. Ok, no sabía eso. Y Gracias. en una interpretación que se ha hecho en otros distritos, como en el 34, para el concurso de oratoria en español, que sigue las reglas del International Speech Contest. Pero para todos los demás concursos de relatos fantásticos, de table topics, de evaluación, no se requiere nivel mínimo.
Entonces, cualquier socio, aunque sea un socio nuevo, puede participar en el concurso. Evidentemente esto, finalmente, como en el caso del oratorio en español, que no es de humorística, sino que es como tipo International Speech Contest, depende del director de calidad del distrito que resuelve si hay una duda en ese sentido. Pero de acuerdo al reglamento, en este concurso todo el mundo puede participar, siempre y cuando sea socio del club y esté inscrito en Toastmasters. Bueno, vamos a continuar. Bueno, descalificaciones, elegibilidad. ¿Quiénes no pueden concursar? Esto está detallado en el reglamento, pero a grandes rasgos no pueden concursar los funcionarios del distrito. Es decir, no puede concursar director de distrito, director de crecimiento de clubes, director de calidad, no pueden concursar directores de división, directores de área. Ellos tienen prohibido concursar y evidentemente la gente que está participando dentro del mismo concurso como juez principal, como tiempo, como escrutador, pues, tampoco pueden formar parte del concurso como concursante, porque estarían ahí siendo juez y parte en el mismo concurso. Y en cuanto a si yo puedo concursar en otro distrito diferente que esté incluso en otra región, tampoco se puede. Es decir, si alguien es director de división, de área o de distrito, en el distrito 33 y quiere concursar en el 34, no puede, ni viceversa. Entonces, aunque esté en otro idioma y en otro lugar, en el mismo tipo de concurso, esto es muy importante, en el mismo tipo de concurso, un concursante tampoco puede participar a nivel área o a nivel... bueno, el concurso comienza a nivel club, después del club sigue nivel área, después del nivel área sigue el nivel división y después del nivel división es al nivel distrito. Pero si un concursante está inscrito en más de un club, por ejemplo, está inscrito en 2 clubes y en los 2 gana y pasa al área, no puede concursar 2 veces a nivel área, aunque se encuentren las áreas en diferentes distritos o en diferentes divisiones. En este caso, como digamos es el distrito 33, pues todos digamos que van a estar en el distrito 33, pero si alguien está en 2 clubes que están en diferentes áreas y gana en los 2 clubes el primer lugar, no puede concursar a nivel área en las 2 áreas diferentes, sino que tiene que elegir únicamente una para poder concursar, en el caso de discursos humorísticos. Bueno, vamos a continuar. Esta es la papeleta de jueces, igual se las voy a enviar, es la que hemos usado aquí en México. Es importante también señalar que no existe una traducción oficial de las papeletas de jueceo al español que haya hecho la sede. Esta la realizó el Distrito 34, que antes pues era todo el país de México y que ahorita se dividió en 2, en el 113 y en el 34. Es una traducción de la versión en inglés, no existe una versión oficial, pero es la que hemos estado usando. Entonces, aquí, como podemos observar, el criterio de jueceo se parece mucho al del concurso del International Speech Contest. ¿Alguien de ustedes aquí ha sido juez? O más bien, ¿alguien no ha sido juez? ¿Alguien que no haya sido juez? Robse no ha sido juez, ¿cómo? Muy bien, Bendito ¿no? sea el universo. Nunca he sido juez, afortunadamente. No, no, Fíjense no. que es una sugerencia. Quienes tengan oportunidad de ser jueces, háganlo, escrutadores especialmente, aunque te guste concursar, porque te da una visión de cómo funciona esto. Normalmente cuando la gente participa en un concurso, dice, no sé de qué se trata, y que a lo mejor hay una caja negra ahí y los resultados son de alguna forma adversos a mí cuando no gano. Pero cuando ves el proceso de jueceo te das cuenta que esto tiene que ver con un procedimiento aleatorio donde tiene que ver la subjetividad de cada persona. Bueno, aquí esta es la boleta de los jueces votantes. A nivel club tenemos que tener como mínimo 5 jueces votantes. Los jueces votantes son los que van a ver el discurso de cada orador y van a darle una calificación para finalmente decidir quién gana primero, segundo y tercer lugar. Entonces, a nivel club, necesitamos al menos 5 jueces votantes. Aquí tenemos, estos son los criterios que se van a evaluar y este es el nombre en la traducción que se les dio al español. Desarrollo del discurso, efectividad, valor del discurso, respuesta del público, presentación física, voz, manera, propiedad y corrección. Y aquí son los valores sugeridos. Excelente es lo máximo que alguien puede tener, si fue el mejor discurso que has visto en tu vida. Suficiente es lo mínimo. Este discurso, para no ponerle
pues fue 0, ¿no? Fue pésimo, ¿no? Ni siquiera fue suficiente. Pero ese es el valor mínimo que le puedes dar, 0 a cualquier rango de estos, y lo máximo es lo que te indica en esta columna. Muy bien y bien. Pues muy bien es cuando no fue lo máximo, pero sí fue muy bueno, y bien es como no fue lo peor, pero tampoco fue regular, ¿no? Es más o menos. Entonces, aquí tenemos un puntaje máximo de 100, son 100 puntos los máximos que puede tener un concursante. Entonces, suficiente es de 0 a 9, bien de 10 a 11, muy bien de 12 a 14 y excelente 15. Esto es en el desarrollo del discurso. El desarrollo del discurso es estructura, organización y material de soporte. Estructura se refiere a que tenga apertura, que tenga desarrollo y que tenga conclusión. Y aquí es muy importante en los discursos humorísticos, que recordemos el reglamento, nos dice que debe tener apertura, desarrollo y conclusión, que no se trata solamente de contar chistes como una secuencia de chistes donde no se pueda identificar la apertura, el desarrollo y la conclusión. Entonces, si alguien hace algo muy chistoso, muy gracioso, pero son chistes nada más que no tienen esa estructura, no le podríamos dar aquí 15 puntos de excelente porque no tiene la estructura que debe seguir. También habla de la organización, que eso tiene que ver con la estructura, y el material de soporte. Material de soporte pueden ser objetos materiales. Por ejemplo, yo a lo mejor voy a hablar sobre no veo, ¿no? Y uso mis lentes y estoy en la playa y cambio mi fondo. Ese es un material de soporte para hacer más interesante mi discurso, para poder representar lo que estoy diciendo. Pero material de soporte también puede ser una historia, o puede ser una anécdota, puede ser música, puede ser cualquier otra cosa que me sirva para crear mi discurso. Efectividad, logro del propósito, interés y recepción. Esto, como vemos, el desarrollo del discurso vale 15 de 100, es lo máximo. Efectividad es 10. Logro del propósito, pues entendemos cuál es el propósito del discurso. Por ejemplo, voy a hablar del tequila, ¿no? Mi tema es el tequila, pero dentro del tema del tequila quiero transmitir algo, no nada más es hablar chistes sobre el tequila. A lo mejor te quiero decir que el tequila debe consumirse en medida porque si no te hace daño, ¿no? Algo así. Entonces, a lo mejor a través de chistes y anécdotas y cosas que estoy contando relacionadas, que tienen la apertura, el desarrollo y la conclusión, finalmente logro mi objetivo. Entonces también efectividad, ¿qué tanto logré ser ameno? ¿Qué tanto la gente pudo tener esta reacción de risa? Aquí hay un tema porque estamos en línea y normalmente la recomendación en los concursos en línea es que toda la audiencia apaga su cámara y solo tiene la cámara prendida la persona que está concursando y el tiempo. Entonces realmente tú no puedes ver las reacciones de las personas que están conectadas a la sesión. Aquí la cuestión, y es nuevamente subjetivo, es qué tanto te pareció a ti gracioso o divertido ese discurso, qué tanto cumplió con tu propósito, obviamente en ti. Y aquí entramos en el tema de que lo que para una persona puede ser gracioso, para otra persona puede no serlo en lo absoluto. Valor del discurso, ideas, lógica y originalidad. Aquí tiene que ver el tema de la originalidad. A veces podemos contar chistes que ya son muy conocidos y que no están como que no es algo original, dice, se está contando algo que yo ya vi en otro lado. También lógica, pues que sea coherente lo que estoy diciendo con la estructura misma interna del discurso. Y esto vale 15 puntos. Respuesta del público, atención, risas, interés, recepción. Aquí nuevamente esto tiene que ver con cómo lo sentí yo, porque como estamos en línea no podemos ver exactamente cómo está reaccionando la audiencia. Todo esto en total vale 55, de los cuales desarrollo es 15, efectividad 10, valor del discurso 15 y respuesta del público 15. Y aquí se escriben los nombres de los concursantes en la parte superior, donde dice 1, 2, 3, 4, 5. Y en la parte inferior se suman todos los puntajes de cada uno de los concursantes. Presentación física, apariencia, lenguaje corporal, manejo del escenario, voz, flexibilidad, volumen. Aquí, eso es curioso porque la voz solo vale 10 puntos de 100. La presentación física solo vale 10 puntos de 100. La manera, franqueza, seguridad, entusiasmo también solo valen 10 puntos de 100. Eso es de acuerdo aquí al criterio, ¿no? Propiedad. Aquí también tenemos un tema con la corrección y la propiedad, porque como es algo humorístico, puede ser que alguien use palabras que probablemente no son muy propias, que puedan
De acuerdo a Toastmasters, nada está prohibido. Ese es un tema importante que de hecho está en la página oficial de la sede. Controversial topics, todo se vale, siempre y cuando lo hagas con respeto. Y digamos que en una sesión normal del club, el club puede decir, no se habla de estos temas, pero en general la organización no prohíbe ningún tema. Lo que se sugiere aquí también, y es por el tema del reglamento, es no ser ofensivo. Por ejemplo, temas de discriminación, de temas de homosexualidad, de algo que puedas atacar a las personas, eso no deberíamos usarlo en un concurso, y eso es, lo mejor es evitarlo, porque estaríamos contradiciendo el reglamento y no estaríamos respetando los valores de Toastmasters. Esta es la hoja de jueces de jueceo. Esta es la boleta de juez, donde cada juez votante llena esta papeleta. Entonces aquí dice primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Se escribe el nombre de los concursantes que ganaron primero, segundo y tercer lugar. El primer lugar va a tener 3 puntos en la hoja de escrutinio, que es de counter sheet. El segundo lugar va a tener 2 puntos y el tercer lugar va a tener 1 punto. Pero para efectos de juez votante, lo único que tiene que hacer es poner primer lugar, segundo lugar y tercer lugar para él, quién ganó. Y algo muy importante, el juez votante no puede tener empate. O sea, si yo soy el juez votante y yo vi que concursó Rob Sell y vi que concursó Andy y vi que concursó Yawa o Fernando y digo, no, es que a mí los 4 me parecieron muy buenos, los 4 deben de ganar el primer lugar, yo no puedo poner en la papeleta a más de una persona en el primer lugar. Necesariamente yo tengo que reanalizar todo y decir, para mí el primero fue Andy, o fue Rob Sell, o fue Yawa, o quien haya sido, pero solo puede haber un lugar por cada uno un nombre por cada uno de los 3 primeros lugares. En caso de que haya más de un lugar, esta papeleta es inválida y entonces se anula y no se toma en cuenta para el escrutinio. Y hay un juez de desempate, un solo juez de desempate. Hay un juez de desempate a nivel club, igual a nivel área, a nivel división y a nivel distrito. Solo un juez de desempate. Y esto sirve porque cuando hay los jueces votan de tal forma que varios concursantes, más de uno, tienen el mismo puntaje, se usa la boleta del juez de desempate para resolver el empate. Pero aquí es muy importante que el juez de desempate tiene todos los concursantes que participaron aquí. Si fueron 10, tiene que poner primero, segundo, tercero, cuarto, así cada uno, según él, cómo quedaron de los que hayan participado. Ese es el formato que viene hasta 10, pero suponiendo que hubiera habido más de 10 concursantes en un concurso de club, de área, de división o de lo que sea, pues tendría que tener todos los nombres de todos en orden de qué, para él, en qué lugar quedaron todos. Todos los concursantes deben estar aquí. ¿Y cómo funciona entonces la boleta de desempate? Esta es el acta de escrutinio, que es the counter in English. Aquí se escribe el nombre del juez, the name of the judge. Entonces, juez 1, juez 2, juez 3. Acordándonos que a nivel club son mínimo 5 jueces, ¿no? A nivel club. Y es el nombre de los concursantes. Aquí un concursante 1, concursante 2, todos los concursantes. La hoja está hecha para 10, pero pudiera suceder en un club muy participativo que hubiera más de 10 concursantes, ¿no? Entonces tendrías que adaptarla o algo así. Entonces aquí son los nombres de los concursantes y los nombres de los jueces. El juez 1, para el juez 1, ¿quién ganó primer lugar? Y de acuerdo a eso se pone aquí un punto, 2 puntos o 3 puntos. Y se llena todo este formato para al final decir quién tiene más puntos. Quien tenga más puntos ganó el primer lugar, quien le siga en puntaje ganó el segundo y quien le siga en puntaje ganó el tercero. Bueno, esta es, ¿qué puede pasar? Ahorita vamos a ver casos específicos de errores que pueden suceder aquí o de cuestiones de empate y cómo se resuelven. Pero aquí entonces lo importante es que tenemos la boleta de los jueces votantes, donde ellos analizan cada uno de los criterios que están aquí descritos y van a decidir cuál es el primero, el segundo y el tercer lugar. Y los jueces votantes van a enviar esta papeleta a cada uno de los 2 escrutadores que hay. Y los escrutadores tienen la boleta de escrutinio, el acta de escrutinio, y aquí van a llenar el nombre del juez, el nombre del concursante, y de acuerdo a lo que resolvió cada juez votante, van a asignar aquí un número a cada uno de los concursantes, de acuerdo al juez, y después van a sumar y con base en eso se va a decidir quién gana. Tenemos una
el registro de tiempo. Se necesitan 2 jueces de tiempo en todos los concursos, desde club, área, división, club, área, división y distrito. Y lo que aquí se escriben los nombres de los concursantes y aquí se indica el tiempo mínimo, el tiempo en el que terminaron, ¿no? El concurso, el discurso. Por ejemplo, el tiempo máximo es de 7 minutos con 30 segundos de tolerancia. Entonces aquí se pone el tiempo, los minutos y los segundos que tardó el orador en dar su discurso. Bueno, luego desempates. Este es el acta de escrutinio, es el nombre del juez, vamos a ponerle juez 1, juez 2, juez 3 y nombre del concursante. Vamos a imaginarnos aquí concursó Batman, Superman y Darth Vader. Son los 3 concursantes en este discurso humorístico. Entonces, para el juez 1, Batman quedó en primer lugar, Superman quedó en primer lugar. Entonces, al primer lugar se le ponen 3 puntos. El segundo lugar para el juez 1 fue Darth Vader, entonces él tiene 2 puntos. Y el tercer lugar para el juez 1 fue Batman, entonces a él se le pone 1 punto. Entonces, a ver, aquí pregunta, para el juez 2, ¿quién fue el primer lugar? ¿Quién me puede decir? Darth Vader. Y a Darth Vader. ¿Y el segundo lugar? Batman. Batman. ¿Y el tercer lugar? Superman. Superman. Ok, bueno, entonces para el juez 3, ¿quién fue el tercer lugar? Batman. ¿Y el segundo lugar? Superman. Ok, ¿y el tercer lugar? ¿El primer lugar? Darth Vader. Vader. Oh, sí. Bueno, o sea, aquí algo importante es que a veces nos puede jugar mal la lógica cuando estamos haciendo esto porque tenemos la presión del concurso. ¿Por qué? Porque del 3 te suena como a tercer lugar y puede ser que a un tercer lugar por error le pongas el número 3 y no debe ser así. El tercer lugar es un 1 y el primer lugar es un 3. Están invertidos porque es la forma en la que cuando sumas el primer lugar tenga más puntos que el tercero. Entonces aquí de las cosas que hay que tener cuidado es que uno haga bien la suma a efecto de que y uno coloque bien los números para el tercero, para el segundo y para el primer lugar. Entonces aquí ya se suma y en esta boleta, por ejemplo, ¿de acuerdo a esto de aquí abajo, quién ganó el primer lugar? Darth Vader. Darth Vader. Y Superman ganó el... ¿Qué lugar ganó Superman? Segundo. Segundo. Y el tercero, Batman. Ok. Bueno. Entonces aquí, nombre del participante, primer lugar, Darth Vader, segundo lugar, Batman, tercer lugar, Superman. Bueno, luego aquí, cuestión importante, hay un acta de resultado de los concursos y por alguna razón extraña, o no tan extraña, sino porque así es como se suelen anunciar, está en lugar inverso, en orden inverso. Entonces, cuando el Toastmaster de concurso está dando los resultados, también tiene que tener cuidado si está usando ese formato, que es el oficial, porque ahí dice, primero viene el tercer lugar, luego el segundo lugar y luego el primer lugar. Entonces, sí, porque uno primero dice el tercero, luego dices el segundo y luego dices el primero. Pero ha pasado que cuando se está llenando el formato, el juez principal, que es quien llena eso, a veces se ha equivocado y ha puesto en primer lugar al tercer lugar y en tercer lugar al primer lugar, porque están en orden invertido ahí. Entonces, es un aspecto a considerar. Entonces, errores comunes, un error en el valor, que aquí confundamos el tercer lugar con el número 3, cuando eso es el primer lugar. Entonces, hay que tener cuidado de no tener errores en el valor. Un error en la suma, que cuando sumamos rápido, por alguna razón nos equivoquemos, y por un número que esté mal aquí ya cambia todo el resultado. Y el tercer error es un error de interpretación. Entonces, aquí regresando al tema de los empates, teníamos la boleta del juez de desempate, que tiene 10 lugares. ¿Cómo se resuelve en la boleta de desempate que tiene 10 lugares? Imaginémonos que aquí en esta boleta hay alguien que tiene el mismo puntaje, suponiendo aquí en las 2 columnas, que aquí tuviera 6 y aquí también tuviera 6. Entonces ese lugar estaría empatado. Y para resolver ese empate, se usa la boleta del juez de desempate, que esa tiene los 10 en orden. Sin embargo, no significa que si para este juez de desempate el primer lugar fue Batman, ya Batman automáticamente va a quedar en primer lugar, sino que solo sirve para ver quién tiene mejor lugar en esta boleta. Ha sucedido que a nivel distrito o a nivel división,
está empatado entre primero y segundo lugar en el acta de escrutinio, pero en la boleta de desempate lo pusieron en tercer lugar o en quinto lugar. O sea, para el de desempate ni siquiera iba a ganar nada de los primeros lugares. Pero si él tiene mejor lugar en la boleta de desempate que la otra persona que también está empatada, entonces él se queda en el lugar del acta de escrutinio. O sea, es decir, que la boleta de desempate solo sirve como guía para ver quién tiene un mejor lugar, pero no reemplaza los resultados de la boleta del acta de escrutinio. No sé si existe alguna duda sobre esto. ¿Sí se entiende? Sí, nunca había visto la boleta de juez de desempate, entonces interesante porque no sabía que tenían que poner la orden a los 10 concursantes o 5 o 7 concursantes. Eso no lo sabía. Yo siempre pensaba que ellos tenían la misma boleta, ballot, the same Ellos tienen ballot. una boleta con todos los concursantes, porque Sí, puede suceder, y ha pasado, que para el concursante de desempate, por ejemplo, el que va a ganar el primer lugar y segundo lugar que están empatados en el acta de escrutinio, donde están todos los concursantes que ya se sumaron los puntos de los jueces votantes, que aquí están, por ejemplo, en quinto y sexto lugar. O sea, para el de desempate ni siquiera figuraban en los primeros lugares, pero la de desempate sirve para decir, por ejemplo, el primer lugar está entre Pedro y María. Entonces, aquí Pedro tiene quinto y sexto tiene María. Entonces, ¿a quién ponemos en primer lugar? Pues al que tiene mejor lugar en el desempate, que es Pedro. Pero Pedro no estaba ni en primero, ni en segundo, ni en tercero, ni en cuarto, ¿no? Entonces, es curioso. Y es muy importante porque ha sucedido que alguien se equivoca y cambia los resultados que están aquí, usa la boleta de desempate en vez de usar los resultados del acta de escrutinio. Y eso no es el propósito. El propósito solo es ver quién tiene mejor lugar en la boleta del juez de desempate. Y obviamente él tampoco puede tener empates porque si no ya no sirve su boleta. Bueno, luego tenemos formato de resultados. Este es el formato de resultados que el juez principal llena para decir, ya cuando hicieron la suma y demás, quién quedó en tercer lugar, en segundo lugar y en primer lugar. Y eso es lo que yo les comentaba, el error que de aquí dice tercer lugar, segundo lugar y primer lugar están en orden inverso. Y en el acta de escrutinio estaban en el orden de primero, segundo y tercero. Entonces aquí es importante tener cuidado para no confundirnos y cuando es tercero, pues se pone el tercero, el segundo y el primero, no al revés. Y aquí el juez principal únicamente va a indicar si hubo descalificaciones de tiempo o no hubo descalificaciones de tiempo. Y si hubo alguna descalificación o no, pero no especifica de quién fue, por qué fue, etcétera, ¿no? Entonces hubo una descalificación de tiempo y una de originalidad, y ya. Bueno, aquí hay otra cuestión del reglamento. El reglamento dice que cuando hay 3 concursantes, solo se da reconocimiento al primero y al segundo, y son los que se nombran cuando está el concurso. Esto es como la versión oficial, ¿no? Ya quizá dependería de cada juez principal o de la política que quieran seguir específicamente para reconocer a alguien más. Porque a mí me parece que incluso el tercer lugar tuvo un gran esfuerzo al participar en un discurso, especialmente si fue en otro idioma y si fue humorístico, ¿no? Entonces ya es algo que de acuerdo al reglamento como tal, solo se anuncia primero y segundo, cuando son 3. Si fue uno nada más, pues ahí sí se le da al 1. Y cuando son 2, sí se le da al primero y al segundo. Vamos a continuar con descalificación por tiempo. Entonces decimos que este es el registro de tiempo. El tiempo, de acuerdo al reglamento, es de 5 a 7 minutos, pero existen 30 segundos de tolerancia. 30 segundos antes de los 5 minutos y 30 segundos después de los 7 minutos. Entonces, si el concursante llega a los 4:30, cumplió con el tiempo, es correcto. Si hizo 4:29, ¿qué pasa? ¿Qué creen que es? Pues descalificación. Si hace 4:29, descalificación. Si hace 7:30, está dentro del tiempo perfecto del discurso porque son los 30 de tolerancia, 7:30. Pero si hace 7:31, descalificación. Entonces el tiempo es de 5 a 7, a los 5 minutos se prende la luz verde, a los 6 la luz amarilla, a los 7 la luz roja y tiene 30 segundos para terminar. Y algo muy importante, a diferencia de los concursos, de los discursos que damos en la sesión, cuando uno se pasa de los 30 segundos no se hace ninguna señalización, ni se le indica que ya se agotó el tiempo.
Y si llega, por ejemplo, a los 4:30, pero todavía no llegaba el verde, está bien si llegó a los 4:30. Esto los jueces de tiempo están midiendo el tiempo en el que comienza su discurso y termina su discurso. Y aquí escriben el nombre de los concursantes, los minutos y los segundos que duró cada uno de los discursos. Y esto lo mandan al juez principal. Y el juez principal toma esta información y con base en esto determina si hay descalificación o no. Bueno, y aquí hay otra cuestión también de reglamento. En los concursos presenciales hay 2 jueces de tiempo. Oficialmente uno solo cambia el semáforo, porque el semáforo está físicamente ahí. Y otro está midiendo el tiempo con el reloj y está anotando en una hoja los resultados del tiempo. Sin embargo, cuando estamos en línea hay un problema serio con esto, porque puede ser que estén midiendo el tiempo en forma diferente. Entonces, el que está midiendo el tiempo empezó a contar el tiempo antes, y el que está cambiando el semáforo lo empezó a contar después. Entonces, esto nos puede llevar a una situación en la cual el semáforo está en verde cuando el que está midiendo el tiempo ya está a lo mejor en 5:15 o 5, o sea, ya se pasó del verde, pero el del verde apenas lo puso en este momento. Entonces, ahí puede haber un error, y recuerden que aquí por un segundo es descalificación. Entonces, hay un manual de mejores prácticas que vamos a ver más adelante para concursos en línea, donde Toastmasters nos propone una solución, pero básicamente sigue con lo mismo, que haya alguien que toma el tiempo y alguien que cambie el semáforo. Yo sugiero que las 2 personas tomen el tiempo, pero que para descalificar no se base uno únicamente en el que está tomando el tiempo, sino que solo se descalifique si coinciden los 2 jueces de tiempo en que el orador se pasó del tiempo o no hizo el tiempo mínimo. Porque esta es una situación que realmente no está contemplada como tal en el reglamento, porque la conexión, por ejemplo, a veces la conexión se retrasa y alguien a lo mejor ya cambió el color y todavía no se ve o algo por el estilo. Pero esto finalmente, en cada concurso lo define el juez principal, que es quien va a aplicar este reglamento y quien está viendo cómo se va, digamos, a tomar esta decisión y va a hacer la lectura de reglas a los jueces de tiempo y demás. Y a nivel distrito, pues depende del director de calidad del distrito cómo va a manejar esta parte de los semáforos. Descalificación por originalidad. Máximo 25% de citar, parafrasear o hacer referencia a materiales de otras personas. Por ejemplo, si yo estoy haciendo mi discurso humorístico y empiezo a contar chistes, pues a lo mejor un chiste sí es anónimo, ¿no? Puedo decirlo y como dicen por ahí, esto no es mi chiste, no es algo de mi creación. Pero si todo el discurso estoy contando chistes de otras personas y eso es más del 25%, pues se puede poner una queja de originalidad, porque ya lo que nos está contando es un chiste de alguien más o muchos chistes de alguien más y no es propiamente un discurso que es obra del concursante. También si yo hago cita o paráfrasis de algo, parafrasear es cuando cambio las palabras de alguien para adaptarlas a lo que yo estoy diciendo en mi discurso. Entonces, por ejemplo, Shakespeare, ser o no ser, he ahí el dilema. Entonces, a lo mejor, si yo digo, comer o no comer hamburguesas, he ahí el dilema. Estoy parafraseando a Shakespeare, ¿no? Entonces, aquí, si se parafrasea a alguien, pues hay que decir que estoy parafraseando a quien estoy parafraseando y no tiene que ser más del 25%. También, como decíamos, está prohibido hacer referencia a otros concursantes. Por ejemplo, si antes que yo pasó otro concursante y digo, por ejemplo, Blanca Ramírez participó antes que yo y habló de, no sé, de Blancanieves, ¿no? Y yo llego y digo, lo que les voy a contar en este momento es mejor que lo que vieron con Blancanieves, o es como lo que vieron con Blancanieves. Entonces ahí ya estoy haciendo, se puede interpretar que estoy haciendo referencia al otro discurso de la otra concursante. Y eso ya es una causal de descalificación. Entonces aquí es importante, en la medida de lo posible, evitar este tipo de confusión y no hacer referencia a ningún concursante ni a otro discurso que se haya presentado en esa misma plataforma, en ese mismo concurso. ¿Quién puede hacer quejas de originalidad? Únicamente son los jueces votantes y los concursantes. Únicamente los jueces votantes y los concursantes pueden presentar quejas de originalidad. Si hay alguien en el concurso ahí de la audiencia que dice, hey, ese discurso ya lo vi, está en YouTube, lo que sea, por reglamento esa persona no puede hacer válido eso, tendría que ser un concursante o un juez votante. Entonces esa persona tendría que decirle a un concursante para que el concursante ponga la queja de originalidad
y entonces ya se decida si se va a descalificar o no se va a descalificar al concursante por esa cuestión de originalidad. ¿Cómo es el procedimiento de las protestas? Entonces tenemos aquí que hay un juez principal, los oradores, los jueces votantes y el juez de desempate. No hay una forma específica en la cual se tenga que hacer necesariamente una protesta de originalidad. Sin embargo, la recomendación, de acuerdo a las mejores prácticas de Toastmasters, es que se debe definir primero, o sea, esto tiene que hacerse desde antes del concurso, eso tiene que decidir el juez principal cuando está con los demás jueces y con los concursantes, porque todo el mundo tiene que saber cómo va a funcionar esto antes de que se realice el concurso. Una forma de comunicación, en el caso, por ejemplo, en México, como lo hemos hecho con el WhatsApp, pero igual podría ser con cualquier otra plataforma que permita la interacción inmediata de todos los involucrados. Entonces, aquí el juez votante o el concursante envía la queja al juez principal o al Toastmaster del concurso. Son las dos personas que pueden recibir quejas. Juez principal o Toastmaster del concurso. Y esta queja es anónima para efecto de que no alguien diga, no, pues yo no quiero echar de cabeza a mi amigo que se está copiando, un discurso de otro lado, ¿no? Entonces, al juez principal o al Toastmaster, en un mensaje privado, se le dice, el concursante le dice, oye, ese discurso de tal no cumple con lo de la originalidad, porque es un chiste de Pepito, porque lo que sea. Y aporta pruebas, lo que pueda aportar. A lo mejor es un video de YouTube que yo vi ahí, una plática de TED o un stand-up de alguien, y le digo, este es el enlace. Mira, básicamente se basó en eso para lo que dijo. Está gracioso, pero pues no es de él. Entonces eso lo recibe el Toastmaster o el juez principal, y todo este proceso lo va a dirigir el juez principal. Entonces el juez principal notifica a los demás jueces votantes y les dice, hay una queja de originalidad. Y le dice al concursante, que es digamos el acusado, le dice, oye, hay una queja de originalidad sobre tu discurso. No le dice de quién, pero dice, hay una queja de originalidad, y dicen que esto lo copiaste de una plática de TED o de lo que sea, y le comparte la información o las pruebas que le dieron para acreditar que eso no es original. Entonces el concursante tiene derecho a defenderse y puede grabar un audio donde explique, o un texto donde explique por qué sí es original, por qué lo de él es diferente, por qué no incurrió en esa falta. Entonces el juez principal puede hacer un grupo, si es que todavía no lo tiene, únicamente con los jueces votantes y donde está el juez principal, y ahí les expone, entonces esta es la queja, esta es la defensa, o sea que les comparte lo que dijo el concursante para defender la originalidad de su discurso, y votan, todos los concursantes votan, los jueces votantes votan para definir si esa queja procede y se debe descalificar o no se debe descalificar. En caso de que hubiera un empate, entonces se toma en cuenta el voto del juez de desempate. O sea, se le comparte lo mismo al juez, se le dice, mira, pasó esto, eso es lo que dice el que está poniendo la queja, esto es lo que dice el orador, y tú qué decides, ¿se le descalifica o no se le descalifica? Y ya con el voto del juez de desempate se desempata en caso de que haya un empate en cuanto a la descalificación. Aquí muy importante, el juez principal no vota. El juez principal solo está conduciendo el proceso. El juez principal no vota ni tampoco pone quejas ni nada. El juez principal nada más recibe la queja, la comunica al concursante para que se defienda, recaba eso, la comunica a los jueces votantes para que voten con la queja junto con la defensa, y cuenta los votos, y después ya decide si se descalificó o no se descalificó con base en esos votos. Pero el juez principal no vota, en este caso ahí es neutral en ese sentido. Y aquí lo importante es también el anonimato, para que no haya problemas después de, oye, tú me acusaste que eso no era original o lo que sea. Entonces el juez principal nada más hubo una queja, no te voy a decir quién, la queja es esto, y se defiende y se resolvió de esta forma, porque también recordemos que los jueces votantes son anónimos en la medida de lo posible. Entonces, la idea es que aquí no haya rencor después del concurso de, oye, me descalificaste y fue por tu culpa, ¿no? Bueno, aquí, este es el manual que les decía, Online Speech Contest Best Practices, 2021-2022. Y este lo pueden descargar de la página de Toastmasters, igual se las comparto, se los hago llegar.
Básicamente aquí hay cuestiones importantes que no están en el reglamento. Son mejores prácticas, no es un reglamento como tal, son mejores prácticas, lo que te sugiere Toastmasters que deberías hacer. Y hay cuestiones que están abiertas. Aquí nos dice, en caso de desconexión, la sugerencia oficial es que el concursante continúa donde se quedó en su discurso. Esto en un discurso humorístico sí se puede hacer porque es de 5 a 7 minutos, pero en un discurso de Table Topics, por ejemplo, pues es difícil porque ni modo que te quedes en el minuto con 15, ¿no? Y quedarte con la frase a la mitad. Entonces, aquí la sugerencia es, de acuerdo a este manual de mejores prácticas para este año, continuar donde te quedaste y entonces el juez principal decide cuánto tiempo se debe esperar. El juez principal, hubo una desconexión, Andy está participando, se desconectó y, no, yo estoy con, Roberto está concursando y se desconectó y Andy es el juez principal. Entonces, Andy va a decidir cuánto tiempo lo vamos a esperar a Roberto. No hay un tiempo establecido mínimo ni máximo. Aquí la sugerencia pues, es preguntarle a Roberto, oye Roberto, por teléfono, ¿te vas a conectar? ¿Qué te pasó? Etcétera, ¿no? Si dice Roberto, no, la verdad es que ya se me fue la luz y quién sabe cuánto va a regresar, lo que sea, pues ya no tiene mucho caso esperarlo 5 minutos o 10 minutos porque todo se va a retrasar y no va a conectarse. Pero si te dice, oye, es que se me desconectó el internet, pero ya estoy volviendo a entrar, lo que sea, entonces pues te podemos esperar, ¿no? O estoy entrando con mi teléfono celular. Ese es un tema de criterio que depende del juez principal. Y aquí la sugerencia es también buscar una solución en la cual todo el mundo esté contento y todo el mundo tenga una participación equitativa y justa. Cuando es una falla técnica, generalmente no es culpa del orador, sino es algo que sucedió fortuito. Y lo mejor es que todos tengan oportunidad de participar y que no por una falla técnica se les deje fuera. Pero esto finalmente depende del juez principal de cada concurso. Luego, falla de semáforo. De acuerdo a estas mejores prácticas, cuando hay una falla de semáforo, se suman 30 segundos. Y si hay una desconexión del tiempo de cualquiera de los dos jueces de tiempo, también hay se le suman 30 segundos al orador para compensar el tiempo de la falla, ¿no? Fallas de semáforo, ¿qué pueden ser? Que, por ejemplo, el tiempo quiera cambiar el color del fondo y no pueda. Y ha pasado que a alguien de repente se le bloquea Zoom o la plataforma o la computadora y no puede cambiar el color y el orador cree que todavía tiene el tiempo y que está en 5 minutos antes de 6 y no es cierto. Entonces aquí, pues el orador puede decir, oye, el tiempo me parece que hubo un error, o el mismo juez de tiempo debe comunicar al juez principal y decirle, sabes que hubo un error, y si se suman, por ejemplo, si se desconectó o hubo una falla, 30 segundos más al concursante, ¿no? Luego, es lo que decíamos, proceso de descalificación, concursantes y jueces votantes. Solo pueden ser sobre elegibilidad, originalidad o referencia prohibida. O sea, elegibilidad, que seas director de división, de área, funcionario de distrito, que seas juez principal, toastmaster de concurso, etc. Referencia prohibida, que hagas referencia a otro concursante o otro discurso durante ese mismo concurso. Y originalidad, que tu discurso no sea original. Y debe ser antes de que se den los resultados. En cualquier momento, hasta incluso durante las entrevistas, pero antes de que se den los resultados. Aquí la sugerencia es explicar esto a los concursantes y a los jueces votantes para que en cuanto detecten que hay una cuestión de originalidad, interpongan la queja, porque esto, como se prevé, invierte y requiere tiempo. Entonces, si lo dicen antes de los resultados, 30 segundos antes, pues ya no te vas a comer mucho tiempo del concurso. Entonces aquí lo mejor es, entre más pronto haya una queja de esto, es mejor. Y si hay quejas, pues tienes que decirla en cuanto la detectas, ¿no? Obviamente también es importante que la queja no la puedes resolver durante el desarrollo del concurso. Cuando hay, por ejemplo, dos concursos o el mismo concurso y acabando el primer concursante sucedió este problema, no podemos distraer a los jueces votantes con el tema de la descalificación en un grupo de WhatsApp porque se supone que están poniendo atención a los demás concursantes. Entonces tiene que ser hasta que se acabó esa parte del concurso y que ya no están realizando funciones de jueceo. Pero el juez principal sí puede avanzar y comentarle eso al concursante que es acusado de esa situación para que pueda defenderse y mientras ir preparando lo que va a decir. Luego, concursante único. Aunque haya un solo concursante, y esto es interesante, especialmente en estos concursos. Por ejemplo, es en español en un distrito que se habla en inglés. Entonces, a lo mejor en un club solo hay un solo concursante, único concursante.
De acuerdo al reglamento, aunque sea un solo concursante, tiene que presentar su discurso y pueden descalificarlo por tiempo, por originalidad o por elegibilidad. Entonces ahí esto es muy interesante y pues ya también sería un poco triste que alguien lo descalifiquen siendo el único concursante, pues por no ser original o por no ser elegible o por tiempo, ¿no? Pero puede pasar y está contemplado en el reglamento. Desarrollo del concurso. En general, ¿cómo se desarrolla el concurso de discursos humorísticos? Es igual que el concurso del International Speech Contest o que un concurso de relatos fantásticos. La lógica es que hay una reunión previa, que puede ser en ese mismo concurso o antes de empezar o con anterioridad, en el cual se hace un sorteo del orden de participación. Cuando estamos en línea podemos usar alguna aplicación que sirva para generar orden aleatorio de los nombres, pero no existe un método específico. Hay una página que se llama random.org, random.org, y ahí puedes poner los nombres en orden alfabético, después presionas randomize y te genera un orden aleatorio, y ya eso puede ser el orden que se va a seguir en el concurso. Entonces, lo primero es lectura de reglas y sorteo para los concursantes. Esto lo realiza el Toastmaster del concurso. Y por otro lado, la lectura de reglas para el equipo de jueceo. Y esto implica al juez principal, que es quien hace esta lectura porque es quien va a dirigir al equipo de jueceo. Y ahí están, digamos, los jueces de tiempo que deben de saber cómo se va a medir el tiempo, los escrutadores, los mínimo 5 jueces votantes, puede haber más. Y también, bueno, les voy a explicar las reglas. Y aquí es importante que haya comunicación entre el Toastmaster y el juez principal, especialmente sobre los temas de desconexión y temas del tiempo y demás, para que estén en la misma sintonía sobre cómo se va a desarrollar el concurso, para que los concursantes no tengan una versión de las reglas y el equipo de jueceo otra, sino que todos estén en el mismo canal, on the same page. Aquí tenemos entonces 2 reuniones, una con los concursantes y el Toastmaster de concurso, y ahí puede estar también el juez principal para apoyar cualquier duda, y otra donde están el equipo de jueceo y el juez principal, y también debería estar el Toastmaster para también tener la idea de lo que todo el mundo sabe, para que todos estén en la misma página. Después de esto, ya tenemos el... Le voy a cerrar esto. Después de eso tenemos entonces tenemos el concurso. El Toastmaster, aquí hay varios personajes que tienen que formar parte de la organización del concurso. A nivel distrito, es el director de calidad, el responsable de la interpretación del reglamento. So, quality director, you are the great authority according to the rule book about this contest and all contests in the district. Después de eso, a nivel club, in the club, the education vice president is the responsible of the contest. El vicepresidente educativo a nivel club es el responsable de la organización del concurso. Él puede por sí mismo ser el juez principal o puede delegar esta función en otro socio del club o en otro socio de Toastmasters. Pero el responsable de organizar, digamos, de verificar que se va a llevar a cabo este concurso es el vicepresidente educativo a nivel club. Entonces, el concurso a nivel club tiene básicamente 2 funcionarios principales. Uno, el presidente del concurso o Toastmaster del concurso, y otro que es el juez principal. There's a difference here in the translation, in the rule book, because in English is the Toastmaster is the president of the contest at the club level. And the chief judge, or in Spanish it's called juez principal or jefe de jueces, is the other role. And these 2 are the main roles at club level. And they have different names in the translation. Sometimes it says president of the contest, presidente de concurso. Other times it says Toastmaster. So there's a confusion here in the translation, but the idea is as follows. I will say this in Spanish. If you have any question, please ask, because this is a little bit tricky. En el club, el vicepresidente educativo, de acuerdo al manual de liderazgo, es el responsable de organizar el concurso. Él puede delegar la función de la organización en otro socio, pero originalmente él es quien lo debe de hacer, pero puede no hacerlo, puede delegarlo en alguien más, designar a otro socio.
ese otro socio es el presidente del concurso. O sea, puede ser el vicepresidente educativo quien a la vez sea presidente del concurso, o puede el vicepresidente educativo nombrar a otra persona para que lo haga. Esa otra persona que es el presidente del concurso es ahora el responsable del concurso. Él puede ser el Toastmaster del concurso o puede delegar esa función de presentador en otra persona. Eso es optativo. Si él es el Toastmaster del concurso, entonces él es presidente del concurso y o Toastmaster del concurso. Él es digamos, el que responsable de ese concurso y también es quien va a presentar a los oradores. Pero es posible que ese presidente del concurso diga, por ejemplo, I don't speak Spanish, so I prefer someone else to conduct the contest. I'm the chief of the contest, I'm the president of the contest, but I won't be the Toastmaster during the contest. I mean, there will be another person who is fluently in Spanish to conduct the contest. So in that case, we have three people. One, the president of the contest. The other could be the Toastmaster for the contest. I mean, the presenter who is introducing the speakers and everything. And the other is the chief judge, or el juez principal in Spanish. So if the same person is the president of the contest and the Toastmaster, so we are talking only about two people here, two persons. But if he's the president of the contest and he decides to have a Toastmaster to introduce the contestants and everything, so we are talking about three people: the president of the contest, the Toastmaster, and the chief judge. No, that's the difference, because the rule is confused about this. Entonces, puede ser, it could be that the vice president of education is also the president of the contest and is also the Toastmaster, and is the general idea of the contest. That's how it should be. I mean, the simplest way. But it could be that the education vice president of education designates another person to be the president of the contest, and that person he delegates they say, I'm not going to I'm the president, but I won't be the presenter, so I want another person to be the presenter. So that's the way it could be. In any case, for example, it could be that the vice president education wants to participate in the contest, and it's allowed to do this, but it implies that he cannot be organizing the contest. You know, the president of the club can participate in the contest, but it implies that he is not organizing the contest. So one case in which the vice president of education doesn't want to be the president of the contest could be if he wants to participate in that contest. So if he wants to participate in that contest, he should designate another person to be the president of the contest, and he must be, you know, like he shouldn't know about the voting judges and everything. He's only a contestant for the purpose of the contest. Entonces, ese es el tema. Luego tenemos al Toastmaster y al juez principal. The Toastmaster and the chief judge is the simplest way this can be, the basic way. The Toastmaster is conducting the session during the contest. He reads the rule book, or he explains the rules to the contestants at the beginning, and y hace el sorteo. The chief judge is the responsible of the timers, the counter, and the voting judges. He must select them, designate them, and he's only the one who should know who they are. I'm talking about the voting judges. And en la realidad, a veces el juez principal no conoce a tanta gente, entonces necesita ayuda de otras personas, ¿no? Le puede preguntar a otras, pero oye, ayúdame, recomiéndame jueces, lo que sea. Pero en teoría él es el responsable de elegir a los jueces, de saber quiénes son y demás, y de verificar que cumplen con los requisitos que deben cumplir. Entonces, el Toastmaster hace el sorteo, lee las reglas a los concursantes y dirige el concurso. El juez principal, él integra el equipo de jueceo, que son los dos jueces de tiempo, two timers, el juez de desempate, los jueces votantes y los escrutadores, o the counters. Y él se encarga de llevar a cabo todo el proceso de jueceo. Y él le va a decir
al Toastmaster y cuáles son los resultados, quién ganó tercero, segundo y primer lugar. Por lo tanto, cualquier problema o discrepancia que haya durante el concurso, realmente quien lo va a resolver es el juez principal. So the chief judge should be the most experienced people here, or should be at least the one who knows the rule book and, you know, have the connections and relations and everything. Because he's, and it's very important we learn a lot. I mean, when you are the chief judge, you learn a lot. It's like, wow, because it's like a machine, all that we are doing here. Finally, bueno, a grandes rasgos, esto es lo que se requiere para un concurso de oratoria humorística. Lo último para repasar, me gustaría, bueno, si hay alguna pregunta, algo que quieran comentar. No, are there any questions in English or Spanish? We'll take any questions. La única pregunta, oh, Debbie. Yes, Debbie. You're mute, Debbie. Debbie, we can't hear you. Thank you, thank you. This is kind of something that I've learned. I just want to ask you what your interpretation is. Does a judge ever decide that someone went over time and you know, when they're judging, they consider that? Well, no. Only timer are the only people allowed to measure time. Voting judges only vote about the characteristics of the properties of the speech according to the voting judges paper, you know, like this one. But time issues only are concerned to timer, to the timers. So they don't decide. Something very funny also that could happen to you. Here in Mexico, we had table topics in English last year. No, this year, last year, I mean, yeah, last year. This year. And, oh yeah, 2021. Yeah, in 21. And it was very funny because there was a girl in an English speaking club. We have clubs here that are only in English or only in Spanish or English and Spanish. And there was a girl in a contestant who the contest was in English, but she answered the table topic in Spanish. And there were only 3 contestants. So it was like, how can, because you know, you cannot disqualify her because there is not a reason for disqualification according to the rule book, because the rule book is thinking, I mean, it's something that is not considered, you know, like you are speaking in a different language than the language that is the contest. But in this case, you cannot give her like, I mean, you are you counting the numbers of everything. But if the contest is in Spanish and you are giving a speech in English, I think that shouldn't be taken into consideration, right? Yes. I mean, that could be like zero in everything because it's not the right language you're speaking, you know, it's like, but that can happen and it's not in the rule book. And actually, it cannot be strictly speaking a disqualification because there is no disqualification because of language. I mean, it's a situation that can happen. And sometimes people are very like, you know, I want to participate in that contest, but maybe they are not really sure about if it was in English or in Spanish. So, you know, the member that sometimes doesn't connect and then appears and I have my speech for this contest and it's in English, not in Spanish. So it's like, you know, it's like something that could happen and something that it should be very clear that this contest is in Spanish, not in English. So if you give a speech in English, you cannot have punctuation. It's not disqualification, but you cannot be like second place or something, third place, because, you know, it's like Spanish contest. So, and the other stuff, what I was talking in Spanish, I try to say in English is that according to the rule book, in-person contest have, you know, the traffic light that we use in Toastmasters. And there are 2 timers, timer 1 and timer 2. Timer 1 is operating the light, you know, changing the lights and everything. And the second timer is writing the times of each contestant. And in-person contests, according to the rule book, we only take into consideration the paper, the document of the timer number 2, the second timer, because we are considering that both of them are in the same place,
They are looking at the same watch and they are changing the colors accordingly. But when we are online, we have a great problem because sometimes we have, we are not synchronized. Maybe, for example, the rule is that you start taking the time with the first movement or sound that is part of the speech. But it's hard to know that, sometimes people is, hey, can you see me? I'm not sure if I can be listened. For example, maybe the speech is not starting there, is that the people is just want to know if you can see the camera, whatever. But on the other side, some people start like this, like, hey, where are you? I cannot see you. I mean, if I start doing this and this is part of the speech, the timer should start taking the time at that very moment, since the first movement, which is part of the speech. Or maybe I'm here and you can listen the sound of an ambulance. No, that's part of the speech, actually, because it's related to my speech. But what happened if the ambulance passed by here, but it's passing, but it's not part of my speech, it's just an environmental sound. So this is tricky. That's why a suggestion is that you can have the two timers measuring the time and writing the time of each speaker, and only disqualify if both timers are, they say, well, the speaker was 5 seconds later out of the time, or they didn't reach the minimum time. But only if both of them say that you are not on time, I mean, it could be like something happened and you were not on time. But if someone says you were on time and the other say you are not on time, I think that it could be a problem of the timer, of the signal or something. So this is a recommendation. This is not in the rule book. There's a best practices manual of Toastmasters, and it says that it doesn't say this, but this is best practices. It's not like this is the rule book. So it depends on the criteria of the quality director and of course of the chief judge. Another very important thing is that once you have the results can't be changed. I mean, if you made a mistake, any mistake in the judging process, but you already have announced first, second, and third place, you cannot change that result. And we had some issues here before in many contests, and we have asked the world headquarters about this. And the criteria they have is, you should pay attention to the rule book and all that stuff. But once you have first, second, and third place, and you have said to the people, you cannot change that. I mean, the only thing that could happen is that, for example, in the international speech contest, if you didn't have the minimum level required to participate, and at a further level, someone realizes that person cannot participate. But for example, if you were talking and you were out of time, or maybe in the counting, you made a mistake when you were summarizing the numbers or that, making the sum, that's not a reason to change the results. It was a mistake, but the mistake is made, it's like you cannot change that. And the other thing is that after the contest, according to the rule book, you should destroy all the documentation and forget about that. In the past, I thought, Toastmasters is not fair, like we should have a way. I'm a lawyer, so we should have a way to change and to defend ourselves. But the purpose of Toastmasters is it's just a contest, like when you're playing a game, and after that is not to be like in a trial forever, It's the contest. You have the opportunity there to make it, to claim what you think it's not original, this guy can participate, whatever. But after you have the results, the contest is done. And during the contest, I mean, if there is a question or something that is not solved, it depends on the principal judge or the chief judge. And in general, the interpretation is from the quality director. For example, in this case, Debbie, you are like the authority here, and you say, well, because there are some things that are not defined, like, no, but it's important. I have a friend who was quality director and said, oh, I don't like contests, for example. And we had an Spanish contest of prepared speeches. It's like the international speech contest, but in Spanish. And the rule book says that you need level 2 only for the international speech contest. So we have, and by we, I mean all the district, have the doubt about,
if any people could participate in the Spanish contest or only people with level 2 of pathways and or level 6 of communication, competent communication, the project, no? Number 6. And he didn't define that at the beginning. So we have problems because some people thought, oh, we need level 2 for this contest. And other people think, no, anyone can participate. So imagine that we have not the same rules in a club or in another club or in an area or another area or division. So in these cases, it's important to assume that role of authority to say, well, anyone can participate in this Spanish humorous contest. It doesn't depend the level. I mean, so if you say that, it's like the rule for everyone because it's not in this case, according to the rule book, everyone can participate. But I mean, it's just to say that. And any other thing, well, you can be there to define the situation, no? And in this case also, the same way the Vice President Education can designate another person to organize and be the president of a contest, also the quality director can designate someone else to organize the contest. And it's like delegating that stuff in the other person. So that person assumes all that role, you know, that authority, like he needs to define all that stuff. And if there's a problem, it's the authority to solve that problem. And it happens that sometimes there are things, for example, things that are, you know, tricky stuff. When we are in person contest, you need to sign your results. If you don't have your results with the sign of the judge, they are not valid in person contest. But when we are online, it's difficult to sign, you know, because some people are in their smartphone or they don't have a printer or whatever. So it's not defined if you need to, if it's enough to write your name, or you need to have your signature in the results paper. So this decision is a problem that should be defined by the authority in the contest, you know. So in this case, you can say, well, we accept only the name. For example, in my case, I think that if you are sending the result, the judge to the counters by WhatsApp or any other platform, there's no reason to think that that's not the result of that person. I mean, in my opinion, only the name is enough to know that the voting judge has decided that contestants. But this is not in the rule book, and this is not in the best practices, you know. So that sort of things are the sometimes that create problems, because just if you don't count a vote, can change all the results, you know, like the third place is second place and the second place is third and everything. So, well, and that's it. I don't know if you have any questions or something. Any question? That's it. Any questions in English or in Spanish? David obviously can handle both in English or Spanish. At least David tried. If not, I will thank David, not in one language, but I will thank him in two, because he did a fantastic job in 2 languages. Wow. Yes. Thank you so much. I send you my WhatsApp if you have any. Yes, any question, WhatsApp. So first, I will thank David in Spanish, and then I will thank him in English. Esta noche hicimos historia. David, sos el primer presentador en español en el Distrito 33 aquí en California. Entonces, gracias por darnos ese honor y presentar esta gran presentación esta noche. Sos un gran amigo, un gran mentor. Te lo agradezco mucho. I want to thank David for his time and energy. You can tell he's an energetic speaker, a very knowledgeable speaker. He's been a mentor to me. I know we become friends. I consider him a good friend. And he's, when I have questions, even if, remember, we're at a 2-hour difference. So when I text him at 9 o'clock at night, it's 11 o'clock for him, and he still answers my questions. So I appreciate that. And he's always been helpful to me. Other than that, if there are any questions, if anyone wants to compete in our district contest or be a judge,
please let us know, let Debbie, myself know. If you want to visit our club in Mexico, we have Avanzados Evolucion in Mexico City. The president of another club, Blanca, is here. She's also in Mexico City. There's tons of clubs, and both her club and my club meet in English and in Spanish. So you don't have to speak Spanish to go and visit our clubs. Just let us know, and you're all more than welcome to contact me, contact Debbie, contact David, and we will get you in English and Spanish in Mexico City. Other than that, I mean, David, thank you so much. Fantastic jobs in not one, but two languages. Thank you so much, Andy. I just want to say that it was a surprise for me to know that District 33 were organizing a contest in Spanish. It's like, wow, it's impressive because, you know, like districts on USA are only English speaking districts and clubs and everything. And it's a great success, and it's a great project to introduce another language. You know, it's like in the rest of the world, we want to speak English. But, you know, like people who speak English, like, well, they don't need to learn Spanish or anything, French, Italian, because English is the universal language. So it's very nice to have a Spanish contest in this District 33. Congratulations, Debbie, Andy, and all of the people who are promoting this contest. We're very happy to help anything we can do here. Also, I want to say that we are organizing usually every Saturday from 10 to 12, an English session, inter-club session. You can participate. It's not a club, it's are many people from many clubs. And well, it's a nice way to meet people from other countries, from other districts, from other clubs. And well, congratulations. My best wishes for this project. Andy, you know that I admire you since you achieved to change the language of your certificate. You know that everything is in English, and Andy was like saying, hey, I want my certificate in Spanish, and they changed because he said, it was a great effort for me, a big effort to do this in Spanish and speak in Spanish, so I should receive my certificate of the Pathways level competition in Spanish. And it worked. So I think this is leadership, about to have to see something that can be improved and look forward to improve it and succeed, you know, to succeed about it. So congratulations, Debbie and Andy and all of my friends here for this initiative, and my best wishes. And anything I can help, count on me. And many thanks to our friend here. Thank you so much. And thank you, Andy, for recalling your friend David. Happy New Year. The first thing that came to my mind when Debbie says, do you know anybody who can train in Spanish? Only one name came to mind, and that was David Castrejón, David. Yeah. Yes. Thank you so much, both of you, David and Andy.